Cuidé a la madre de mi esposa durante años, y cuando ella murió, mi esposa me abandonó. Voy a contar esto de la manera más ordenada que pueda, aunque hay partes de estos últimos 7 años que todavía se me mezclan en la memoria como si fueran un solo día larguísimo, repetido una y otra vez, en lugar de años distintos con estaciones y cumpleaños y feriados que pasaron sin que yo los notara del todo. Me llamo Ezequiel, tengo 43 años, y hasta hace 4 meses estaba casado con Lucía, con quien compartí 16 años de mi vida. Voy a hablar de mi suegra, a quien voy a llamar Doña Rosa, porque así la llamaba yo desde el primer día que la conocí, con ese respeto un poco formal que uno les tiene a las madres de las mujeres que ama. Y voy a hablar de lo que pasó después de que ella murió, que es, en definitiva, la razón por la que estoy escribiendo todo esto. Necesito ponerlo en palabras, ordenarlo, para poder entender yo mismo qué fue lo que pasó con mi matrimonio, con mi vida, con 7 años que le di a una tarea que hice con amor genuino y que terminó, de la manera más inesperada, destruyendo lo que más quería proteger. Conocí a Lucía cuando yo tenía 26 años, en el trabajo. Ella trabajaba en el área de administración de la misma empresa donde yo era técnico de mantenimiento, y aunque nuestros mundos dentro de esa empresa casi no se cruzaban, terminamos coincidiendo en la fiesta de fin de año de la compañía, y de ahí a los pocos meses ya estábamos saliendo juntos. Nos casamos 3 años después, en una boda sencilla, con la familia de ella, su madre, Doña Rosa, y su hermano menor, Facundo, que en ese entonces todavía vivía en la casa materna, y con mis padres, que ya eran mayores en ese momento y que, lamentablemente, fallecieron ambos unos años después de nuestra boda, con apenas 2 años de diferencia entre uno y otro. Doña Rosa, desde el principio, fue una suegra cariñosa conmigo, algo que no siempre se da y que yo agradecí genuinamente desde el primer momento. Era viuda, el padre de Lucía había muerto cuando ella era chica, de un accidente de tránsito que Lucía casi no recordaba con claridad por lo pequeña que era, y había criado sola a sus 2 hijos con un trabajo de costurera que sostuvo durante décadas. Era una mujer fuerte, de carácter firme pero cálido, de esas personas que cuando entran a una habitación cambian el ánimo del lugar, para bien. Yo la quería de verdad, no como una obligación derivada de mi matrimonio con Lucía, sino como se quiere a una persona que uno elige tener cerca. Los primeros años de casados, Lucía y yo vivimos con normalidad, en un departamento de 2 ambientes que fuimos amoblando de a poco, con la ilusión típica de cualquier pareja joven armando su vida juntos. Trabajábamos los dos, ahorrábamos para en algún momento comprar una casa más grande, salíamos los fines de semana, teníamos un círculo de amigos en común. No tuvimos hijos, lo intentamos durante un tiempo, sin éxito, y después de un proceso de estudios médicos y de varias conversaciones difíciles, decidimos, juntos, no continuar con tratamientos de fertilidad y aceptar que nuestra familia iba a ser, simplemente, nosotros dos. Fue una decisión que en su momento nos costó, pero que con los años terminamos asumiendo con una paz que, mirando para atrás, valoro todavía más, porque no puedo imaginar cómo hubiera sido atravesar lo que atravesamos después con hijos chicos de por medio. Doña Rosa empezó a mostrar los primeros síntomas cuando tenía 68 años, hace poco más de 7 años. Al principio eran cosas pequeñas que todos, incluida ella misma, atribuíamos a la edad, olvidaba dónde había dejado las llaves, repetía preguntas que ya había hecho minutos antes, se desorientaba a veces en el barrio donde había vivido toda su vida. Lucía, que la visitaba con frecuencia porque vivía a solo 15 minutos en auto de la casa de su madre, fue la primera en notar que esto no era simplemente cosas de la edad, y con mucha angustia la llevó a hacerse estudios. El diagnóstico fue Alzheimer, en una etapa que los médicos describieron como temprana pero de progresión que había que monitorear de cerca. Recuerdo el día que Lucía volvió del consultorio con su madre y me contó, sentados los dos en la cocina de nuestra casa, con una calma que en ese momento me pareció admirable y que ahora entiendo que era, en realidad, el shock inicial disfrazado de enterarse. Lloramos juntos esa noche, abrazados, sin saber todavía la magnitud de lo que se venía, pero con la certeza compartida de que íbamos a acompañar a Doña Rosa en lo que fuera necesario. Facundo, el hermano de Lucía, vivía en ese momento en otra ciudad, a unas 8 horas de distancia, por motivos de trabajo. Desde el principio, dejó bastante claro, sin decirlo de manera abiertamente cruel pero sí con una serie de excusas recurrentes,
que su situación laboral y familiar, tenía esposa y 2 hijos chicos, le dificultaba enormemente involucrarse de manera directa en el cuidado cotidiano de su madre. Prometió, en ese entonces, aportar económicamente lo que pudiera y visitar cuando fuera posible. Con los años, esa promesa se fue diluyendo hasta convertirse en visitas de 2, tal vez 3 veces al año, y aportes económicos esporádicos que, en los momentos de mayor necesidad, casi nunca llegaban a tiempo o en la cantidad que realmente hacía falta. Durante el primer año después del diagnóstico, doña Rosa siguió viviendo sola en su casa, con visitas diarias de Lucía y con una cuidadora contratada por las mañanas, mientras Lucía y yo seguíamos trabajando en nuestros respectivos empleos. Pero la enfermedad avanzó más rápido de lo que los médicos habían anticipado inicialmente, y para el segundo año ya quedó claro que doña Rosa no podía seguir viviendo sola, ni siquiera con ayuda parcial durante el día. Fue en ese momento cuando tomamos, como pareja, una de las decisiones más importantes de nuestra vida juntos, mudar a doña Rosa a nuestra casa. Habíamos comprado, un par de años antes, una casa un poco más grande que el departamento inicial, con la idea original de, eventualmente, tener más espacio si en algún momento decidíamos retomar los intentos de tener hijos por otras vías, como la adopción, algo que habíamos empezado a considerar vagamente. Esa casa tenía un cuarto extra que terminó siendo, durante los siguientes 5 años, el cuarto de doña Rosa. Quiero ser honesto, la decisión de traerla a vivir con nosotros la tomamos juntos, Lucía y yo, sin que yo sintiera en ese momento que se me estaba imponiendo una carga que no había elegido. La quería, como dije, genuinamente, y sentía que era lo correcto, tanto por ella como por Lucía, que sufría profundamente la idea de que su madre pudiera estar en una residencia geriátrica, una opción que consideramos brevemente y que Lucía descartó con una angustia que a mí me pareció, en ese momento, completamente comprensible y válida. Los primeros meses de convivencia fueron, dentro de todo, manejables. Doña Rosa todavía tenía momentos de lucidez considerable, reconocía a la mayoría de las personas cercanas, podía participar de conversaciones, aunque con lagunas cada vez más frecuentes. Cenábamos juntos, veíamos televisión juntos, ella todavía disfrutaba de ciertas rutinas, el mate de la tarde, escuchar radio por las mañanas, mirar fotos viejas de la familia que Lucía le mostraba con paciencia infinita, tratando de mantener viva la conexión con sus recuerdos el mayor tiempo posible. Con el paso de los años, la enfermedad de doña Rosa avanzó de una manera que, aunque los médicos nos habían advertido en términos generales, nunca terminamos de estar realmente preparados para enfrentar en la práctica cotidiana. Para el tercer año de convivencia, ya había episodios frecuentes de confusión severa, momentos en que no reconocía a Lucía, a quien a veces confundía con su propia hermana fallecida hacía décadas, o conmigo, a quien en sus peores momentos de confusión llegó a confundir con su difunto esposo, generando situaciones extrañas y, para todos, profundamente dolorosas. Empezaron los episodios de deambulación nocturna, que nos obligaron a instalar cerraduras especiales en las puertas de salida de la casa, después de un susto enorme una madrugada en que doña Rosa salió de la casa sin que nadie se diera cuenta y la encontramos, 2 horas después, a varias cuadras de distancia, desorientada por completo, en camisón, en pleno invierno. Ese episodio marcó un antes y un después. A partir de ahí, entendimos que el nivel de cuidado que doña Rosa necesitaba había escalado a algo que requería una vigilancia casi constante. Contratamos, con los ahorros que teníamos destinados originalmente para otros proyectos, a una cuidadora de tiempo parcial que nos ayudaba durante las horas en que Lucía y yo trabajábamos. Pero incluso con esa ayuda, las noches, los fines de semana y buena parte de las tardes recaían enteramente sobre nosotros, y en la práctica, aunque Lucía se ocupaba de muchas tareas, la medicación, las citas médicas, la organización general del cuidado, fui yo quien terminó asumiendo, de manera progresiva y casi sin que lo decidiéramos explícitamente, la mayor parte del trabajo físico y del acompañamiento cotidiano más pesado. No lo digo con resentimiento, al menos no en ese momento de la historia que estoy contando, lo hacía porque mi trabajo, como técnico de mantenimiento independiente, me permitía manejar mis propios horarios con más flexibilidad que el trabajo de Lucía, que tenía un puesto de mayor responsabilidad en su empresa, con horarios mucho más rígidos y una carga de estrés considerable. Nos pareció, en ese momento,
una división razonable de las tareas, aunque con los años esa razonabilidad se fue convirtiendo, sin que ninguno de los dos lo nombrara abiertamente, en un desequilibrio cada vez más profundo. Para que se entienda la magnitud de lo que estoy describiendo, quiero contar cómo era un día típico durante los últimos 3 años de vida de doña Rosa, cuando la enfermedad ya estaba en una etapa avanzada. Me despertaba, generalmente, antes de las 6 de la mañana, porque doña Rosa solía despertarse temprano y desorientada, a veces gritando, a veces llorando sin poder explicar por qué, y necesitaba que alguien estuviera ahí de inmediato para calmarla, orientarla, ayudarla a ir al baño. Para ese entonces ya usaba pañales de adulto, y la tarea de cambiarla, higienizarla, vestirla, se había convertido en parte de mi rutina diaria, una tarea que hacía con el mayor respeto y cariño posible, aunque no voy a negar que era, también, física y emocionalmente agotadora. Le preparaba el desayuno, adaptado a las indicaciones nutricionales que nos habían dado por su dificultad progresiva para tragar ciertos alimentos. Le daba la medicación de la mañana, un cóctel de varios fármacos distintos que había que administrar con horarios precisos. Trabajaba, cuando podía, en llamados y trabajos de mantenimiento cercanos a casa, tratando de mantener algo de ingreso propio, aunque mi actividad profesional se redujo considerablemente durante esos años, algo que también tuvo un impacto económico en nuestra vida familiar que en su momento no dimensioné del todo. La cuidadora contratada llegaba a las 10 de la mañana y se quedaba hasta las 4 de la tarde, lo cual me daba, en teoría, una ventana de 6 horas para trabajar con algo más de tranquilidad. Pero incluso en esas horas, recibía llamados frecuentes de la cuidadora ante situaciones que se le complicaban, o tenía que interrumpir mi trabajo para acompañar a doña Rosa a alguna cita médica, porque Lucía, con su trabajo de horario fijo, no siempre podía faltar. A partir de las 4 de la tarde, cuando se iba la cuidadora, quedaba yo nuevamente a cargo hasta que Lucía volvía del trabajo, generalmente cerca de las 7 de la tarde, a veces más tarde si tenía alguna reunión. Preparaba la cena, adaptada otra vez a las necesidades específicas de doña Rosa, la ayudaba a comer. En los últimos 2 años, ya no podía alimentarse sola de manera segura, la acompañaba a bañarse, tarea que hacía generalmente los fines de semana con más calma, y por las noches, entre las que se sucedían episodios de insomnio de doña Rosa que me despertaban varias veces, dormía, en el mejor de los casos, 5 o 6 horas fragmentadas. Los fines de semana no eran un descanso, como podría pensarse, eran, en muchos sentidos, más demandants todavía, porque no había cuidadora contratada esos días, no llegábamos económicamente a cubrir un cuidado de 7 días a la semana y el peso completo del cuidado recaía sobre Lucía y sobre mí, principalmente sobre mí, ya que Lucía, exhausta por su semana laboral, muchas veces necesitaba, y yo se lo permitía con gusto en ese momento, algo de tiempo para descansar ella misma, para ver a sus amigas, para simplemente desconectar un poco de la situación. Durante esos años, fui perdiendo, casi sin darme cuenta, buena parte de mi propia vida. Dejé de ver con regularidad a mis amigos, que al principio insistían en invitarme a salir y con el tiempo, ante mis negativas repetidas, dejaron de insistir, algo que entendí en su momento pero que también, con el tiempo, sentí como una soledad creciente. Dejé de practicar deportes que antes hacía con frecuencia. Mi trabajo, como mencioné, se redujo considerablemente, lo cual generó una dependencia económica cada vez mayor del sueldo de Lucía, algo que en su momento no me generaba demasiado conflicto. Sentía que mi aporte, aunque no fuera económico en la misma proporción, era igual de valioso en términos de cuidado, pero que, mirando para atrás, quizás empezó a generar un desequilibrio en la dinámica de poder dentro de nuestro matrimonio que en ese momento no supe leer. Empecé a tener, para el 5.º año de cuidado, síntomas físicos claros de agotamiento, dolores de espalda crónicos por las tareas de movilización de doña Rosa, que para entonces ya casi no podía valerse por sí misma para levantarse o acostarse, insomnio propio que se sumaba al insomnio inducido por los despertares nocturnos de ella, y lo que un médico clínico al que finalmente consulté, después de meses posponiendo mi propio cuidado por priorizar el de doña Rosa, describió como un cuadro de estrés crónico severo, con síntomas que rozaban lo que después, en terapia, identifiqué como sintomatología depresiva. Empecé terapia individual en ese 5.º año, algo que Lucía apoyó,
aunque en la práctica cotidiana esa terapia terminó siendo, muchas veces, mi único espacio de respiro semanal, 1 hora a la semana en la que podía hablar de mi propio cansancio, de mi propia vida, en lugar de estar completamente absorbido por las necesidades de cuidado de Doña Rosa. En terapia empecé también a notar, y a poder nombrar por primera vez, una sensación que llevaba tiempo sintiendo sin poder ponerle palabras, la distancia creciente entre Lucía y yo. No era una distancia hecha de peleas o de conflictos explícitos, de hecho, durante esos años discutíamos muy poco, quizás porque ambos estábamos demasiado agotados como para sostener siquiera una discusión con la energía que requiere. Era una distancia más silenciosa, hecha de conversaciones cada vez más breves, de noches en las que ambos caíamos exhaustos en la cama sin apenas cruzar palabra, de una intimidad física y emocional que se había ido reduciendo progresivamente hasta casi desaparecer. Los últimos 2 años de vida de Doña Rosa fueron, sin dudas, los más duros de todo el proceso. La enfermedad avanzó hacia una etapa en la que ya prácticamente no reconocía a nadie, ni siquiera en sus momentos de mayor lucidez aparente. Perdió la capacidad de hablar de manera coherente, se comunicaba principalmente a través de sonidos y de expresiones faciales que, con el tiempo, aprendí a interpretar con cierta precisión, aunque nunca con total certeza. Tuvo, en ese periodo, 2 internaciones por complicaciones de salud derivadas de su fragilidad general, una neumonía severa que la tuvo internada casi 3 semanas, y una caída que le provocó una fractura de cadera, después de la cual ya no volvió a caminar, ni siquiera con ayuda, quedando postrada en cama de manera permanente los últimos 8 meses de su vida. Esos últimos 8 meses fueron, en términos de exigencia física, probablemente los más duros de toda la experiencia. Doña Rosa, postrada, requería cambios de posición cada 2 horas para evitar escaras, higiene constante, alimentación asistida con extremo cuidado por el riesgo de aspiración y una atención prácticamente permanente. Contratamos, con un esfuerzo económico enorme que implicó tomar un préstamo personal, a una segunda cuidadora para cubrir turnos nocturnos, algo que nos dio un pequeño respiro en cuanto al sueño, pero que no alivió demasiado la carga emocional y física general de esos meses finales. Lucía, durante ese último tramo, empezó a mostrar señales de un agotamiento distinto al mío, no tanto físico, porque ella seguía sosteniendo su trabajo de tiempo completo y participaba menos en las tareas físicas directas de cuidado, sino un agotamiento que se manifestaba en una especie de desconexión emocional que en su momento atribuí, con total comprensión de mi parte, al dolor anticipado de estar viendo a su madre apagarse de a poco. Se volvió más callada, pasaba más tiempo en su trabajo, a veces sospeché que se quedaba más horas de las necesarias, buscando, quizás, un respiro del ambiente pesado de la casa, algo que en ese momento no le reproché, porque yo mismo entendía la necesidad de escapar aunque fuera un rato de esa atmósfera. Doña Rosa murió una madrugada de julio, hace 4 meses, mientras dormía, sin sufrimiento aparente, según nos explicó después el médico que certificó la defunción. Fue la cuidadora nocturna quien nos despertó, alrededor de las 4 de la mañana, al notar que su respiración se había detenido. No voy a describir en detalle esas primeras horas, el llamado a la funeraria, el proceso del velatorio y el entierro, porque son recuerdos que prefiero mantener para mí, entre los más íntimos y dolorosos que tengo. Lo que sí quiero decir es que, en esos días inmediatamente posteriores a la muerte, sentí, junto con el dolor genuino de haber perdido a una persona que había llegado a querer profundamente durante esos 7 años de convivencia y cuidado, una sensación extraña de vacío en un sentido distinto. Por primera vez en años, no tenía una tarea inmediata de cuidado que cumplir al despertarme cada mañana. Ese vacío, en su momento, lo interpreté simplemente como parte natural del duelo. Ahora entiendo que era, también, el primer indicio de un derrumbe mucho más grande que se venía. Lucía, en el velatorio y en los días del entierro, estuvo, según mi percepción de ese momento, profundamente triste, pero también extrañamente distante conmigo, algo que atribuí, otra vez, al dolor propio de perder a su madre, un dolor que quizás necesitaba procesar de una manera más solitaria que la mía. No cuestioné esa distancia en ese momento. Pensé que, con el tiempo, con el duelo compartido, íbamos a poder reconectarnos como pareja, después de años en los que el cuidado de Doña Rosa había consumido prácticamente todo el espacio disponible en nuestra relación. Las semanas posteriores al entierro fueron extrañas en muchos sentidos.
La casa, sin la presencia de doña Rosa, sin las rutinas de cuidado que habían organizado nuestros días durante 7 años, se sentía enorme y silenciosa de una manera que costaba procesar. Yo, sin plena conciencia de la magnitud de mi propio agotamiento acumulado, empecé a sentir, por primera vez en años, la posibilidad de retomar cosas que había dejado de lado. Pensé en volver a trabajar con mayor regularidad, en reconectar con amigos que había dejado de ver, en, quizás, finalmente, poder viajar con Lucía, algo que habíamos hablado vagamente en los años anteriores como un proyecto para, cuando todo esto termine, sin nunca decir en voz alta, por respeto y por amor genuino hacia doña Rosa, que, todo esto, se refería, inevitablemente, a su muerte. Lucía, en cambio, durante esas primeras semanas, se mostró cada vez más retraída. Al principio pensé que estaba atravesando un duelo particularmente intenso, y traté de darle espacio, de no presionarla para hablar de nada que no quisiera hablar, de estar disponible sin ser invasivo. Pero con el paso de las semanas, esa distancia empezó a sentirse distinta a un duelo normal. Había en ella una frialdad hacia mí que no lograba entender, momentos en que evitaba mi mirada, conversaciones que cortaba de manera abrupta apenas empezaban a acercarse a temas sobre nosotros, sobre el futuro, sobre cómo íbamos a reconstruir nuestra vida de pareja después de años centrados casi exclusivamente en el cuidado de su madre. Fue un domingo por la tarde, casi 6 semanas después de la muerte de doña Rosa, cuando Lucía me pidió que nos sentáramos a hablar. Su tono, desde el primer momento, me generó una alarma inmediata. Era un tono formal, distante, muy distinto al tono con el que normalmente hablábamos, incluso en los momentos más difíciles de los años anteriores. Me dijo, sin demasiados rodeos, que había estado pensando mucho en los últimos meses, que sentía que necesitaba un cambio, que ya no se sentía la misma persona que había sido antes de todos estos años de cuidado, y que había llegado a la conclusión de que quería separarse de mí. Sentí, en ese momento, como si el piso se abriera bajo mis pies. Le pregunté, con la voz temblando, si esto tenía que ver con algo que yo hubiera hecho, si había algún problema específico entre nosotros que pudiéramos trabajar, si estaba dispuesta a que fuéramos a terapia de pareja antes de tomar una decisión tan drástica. Su respuesta, que todavía hoy repaso una y otra vez tratando de entenderla del todo, fue que no se trataba de algo puntual que yo hubiera hecho mal, sino de que, durante estos últimos años, mientras cuidábamos a su madre, ella había sentido que nuestra relación había dejado de existir en los términos en los que la había conocido, que se había acostumbrado a vivir sin verdadera intimidad conmigo, y que, con la muerte de su madre, en lugar de sentir el impulso de reconstruir eso perdido, había sentido, en cambio, una especie de liberación que la hizo darse cuenta de que ya no quería seguir en este matrimonio. Le pregunté, casi sin poder creer lo que estaba escuchando, si entendía la magnitud de lo que estaba diciendo, si recordaba todo lo que yo había dejado de lado durante 7 años para cuidar a su madre, para sostener nuestra vida familiar en medio de una situación extremadamente difícil. Me dijo que sí, que lo recordaba, que estaba profundamente agradecida por todo lo que yo había hecho por su madre, pero que ese agradecimiento, según sus propias palabras, no era suficiente para sostener un matrimonio que ya no sentía como tal. En las semanas siguientes a esa conversación, mientras procesaba, con una mezcla de incredulidad y de una furia que no había sentido en mi vida, la decisión de Lucía, empecé a atar cabos de cosas que en su momento había pasado por alto, demasiado absorbido en el cuidado cotidiano de doña Rosa como para prestarles la atención que quizás merecían. Descubrí, a través de una conversación con una amiga en común, que Lucía había empezado, hacía aproximadamente 1 año y medio, una relación cercana con un compañero de trabajo, una relación que, según esta amiga, no sabía si había cruzado la línea de la infidelidad física, pero que emocionalmente claramente había cruzado otras líneas. Confronté a Lucía con esta información, y ella, después de un silencio largo, admitió que sí, que había desarrollado un vínculo cercano con ese compañero durante el último año y medio, que habían compartido conversaciones profundas, algunos encuentros fuera del horario laboral que ella describió como de amigos, y que, aunque insistió en que nunca había habido una infidelidad física mientras estuvimos casados, reconoció que ese vínculo había sido, para ella, un espacio de conexión emocional, que sentía que ya no tenía conmigo. Esa revelación,
aunque dolorosa, en cierto sentido terminó de darle forma a algo que yo ya sospechaba de manera difusa, que la distancia de estos últimos meses, y quizás de los últimos años, no era simplemente producto del agotamiento compartido por el cuidado de doña Rosa, sino que Lucía había estado, en paralelo a esa carga compartida, construyendo un espacio propio de conexión emocional del que yo había quedado completamente afuera, mientras yo, sumergido en las tareas de cuidado, no tenía ni el tiempo ni la energía para notar lo que estaba pasando a mi alrededor. La separación se formalizó de manera relativamente rápida en términos legales, aunque emocionalmente para mí fue, y sigue siendo, un proceso que todavía estoy atravesando. La casa donde vivíamos, que habíamos comprado juntos años atrás, tuvo que venderse, ya que estaba a nombre de ambos y ninguno de los dos tenía la capacidad económica individual de quedarse con ella sin refinanciar completamente la hipoteca, algo que, después de años en que mi actividad laboral se había reducido considerablemente por el cuidado de doña Rosa, no estaba en condiciones de asumir solo. Me mudé, hace poco más de 2 meses, a un departamento pequeño alquilado, empezando de cero en términos materiales, después de haber dedicado los últimos 7 años de mi vida al cuidado de una persona que no era, en términos estrictamente legales o de sangre, mi propia familia directa, sino la madre de mi esposa, a quien había cuidado con el mismo amor y dedicación que le hubiera dado a mi propia madre, en parte porque genuinamente la quería, y en parte porque creía, ingenuamente quizás, que ese sacrificio compartido iba a fortalecer, no a debilitar, mi matrimonio. Facundo, el hermano de Lucía, que durante los 7 años de enfermedad de su madre había estado prácticamente ausente, apareció, después de la muerte de doña Rosa y de la separación entre Lucía y yo, con una serie de comentarios que me generaron una indignación enorme. Insinuó, en una conversación telefónica que tuvimos poco después de la separación, que quizás algo habría hecho yo mal, para que Lucía tomara esta decisión, sin ningún reconocimiento hacia los años de cuidado que yo había sostenido prácticamente solo, mientras él, desde la distancia, apenas había aportado esporádicamente y con considerable atraso. Lo que estoy atravesando ahora, 4 meses después de la muerte de doña Rosa y 2 meses después de haberme mudado solo a este departamento, es lo que mi terapeuta describió, en una de nuestras primeras sesiones después de todo esto, como un duelo múltiple superpuesto, el duelo por la muerte de doña Rosa, a quien había llegado a querer profundamente durante estos años de cuidado cercano, el duelo por la pérdida de mi matrimonio, después de 16 años de relación con Lucía, y, quizás el más difícil de nombrar, el duelo por los últimos 7 años de mi propia vida, que dediqué casi por completo al cuidado de otra persona, sacrificando mi trabajo, mis vínculos sociales, mi salud física y emocional, con la creencia genuina de que ese sacrificio estaba construyendo algo sólido y compartido con la mujer que amaba, para descubrir, al final de ese camino, que en lugar de fortalecer nuestro vínculo, esos años lo habían ido vaciando por dentro sin que yo lo notara. He tenido, en estos meses, momentos de una rabia intensa hacia Lucía, hacia la injusticia que siento en haber dado tanto de mí mismo durante tantos años para terminar, al final de ese proceso, completamente solo. He tenido también, en otros momentos, una tristeza más profunda, menos enojada, en la que simplemente extraño la vida que teníamos, incluso con todo lo difícil que fue, porque al menos en esa vida difícil todavía sentía que estábamos, Lucía y yo, del mismo lado. Y he tenido, también, momentos de una culpa extraña, difícil de justificar racionalmente pero presente de todas maneras, la sensación de que quizás debería haber cuidado más de mí mismo durante esos años, de haber puesto límites más claros, de haber insistido más en mantener espacios propios de descanso y de conexión con Lucía, en lugar de entregarme por completo, casi sin reservas, a las necesidades de cuidado de doña Rosa, dejando que mi propio matrimonio se fuera erosionando en silencio. Mientras yo estaba concentrado en otra tarea, igualmente importante, pero que terminó, sin que yo lo planeara ni lo deseara, costándome prácticamente todo lo demás. No sé si me arrepiento de haber cuidado a doña Rosa de la manera en que lo hice. Sigo creyendo, incluso ahora, en medio de todo este dolor, que fue lo correcto, que ella merecía ese cuidado, que atravesar esos años con ella, acompañándola hasta el final, fue, dentro de todo lo doloroso que resultó ser, también un privilegio que no todas las personas tienen la oportunidad de dar.
La recuerdo con cariño genuino, recuerdo los momentos de conexión que tuvimos incluso en medio de la enfermedad, los días en que, en su lucidez menguante, todavía lograba reconocerme y sonreírme de una manera que sentía como un regalo pequeño en medio de tanto desgaste. Lo que sí me cuestiono, con una honestidad que me cuesta sostener sin caer en la autocompasión excesiva, es si debería haber prestado más atención a mi propio matrimonio durante esos años, si debería haber insistido más en momentos de conexión con Lucía, en lugar de asumir, como asumí durante mucho tiempo, que el sacrificio compartido por el cuidado de su madre era, en sí mismo, suficiente para mantener sólido nuestro vínculo. También pienso, con una rabia que todavía no logro procesar del todo, en la injusticia específica de la secuencia de los hechos que Lucía haya esperado, consciente o inconscientemente, a que su madre muriera para poner fin a nuestro matrimonio, en lugar de haber sido honesta conmigo, en algún momento de esos 7 años, sobre la distancia que sentía creciendo entre nosotros, sobre la relación cercana que había desarrollado con su compañero de trabajo, sobre lo que fuera que la estaba alejando de mí. Siento que, si hubiera sabido antes lo que sentía Lucía, quizás habría podido tomar decisiones distintas, buscar ayuda profesional para nuestra pareja antes, en lugar de descubrir, después de haber entregado 7 años de mi vida al cuidado de su madre, que mi matrimonio ya se había roto por dentro mucho antes de que yo pudiera hacer algo al respecto. Hoy, 4 meses después de la muerte de Doña Rosa, estoy empezando, muy lentamente, a reconstruir algo parecido a una vida propia. Retomé el trabajo de mantenimiento con mayor regularidad, algo que me ha dado, además del ingreso necesario para sostener mi nueva vida independiente, una sensación de propósito que había perdido durante los años de cuidado intensivo. Reconecté con algunos de los amigos que había dejado de ver, aunque siento que todavía tengo que reconstruir esos vínculos con paciencia, porque el distanciamiento de estos años dejó, inevitablemente, una distancia que no desaparece de un día para otro. Sigo yendo a terapia, con una frecuencia incluso mayor que durante los años de cuidado de Doña Rosa, porque siento que ahora, por primera vez en mucho tiempo, tengo el espacio mental y emocional para realmente procesar todo lo que viví, en lugar de simplemente sobrevivir el día a día como hacía antes. No sé todavía qué va a pasar con mi vida a largo plazo. No sé si algún día voy a poder confiar plenamente en una relación de pareja después de esto, o si voy a cargar, durante mucho tiempo, con el miedo de que un sacrificio genuino y sostenido pueda, al final, no ser suficiente para sostener un vínculo. Pero sí sé, con una certeza que sostengo incluso en los días más difíciles, que no me arrepiento del amor genuino que le di a Doña Rosa durante esos años, aunque ese mismo amor haya coincidido, de una manera que todavía me cuesta entender del todo, con la pérdida silenciosa de mi propio matrimonio. Si hay algo que aprendí de todo este proceso, y que quiero compartir con cualquiera que esté atravesando una situación similar, cuidando a un familiar, propio o de su pareja, durante un periodo prolongado, es esto: el cuidado genuino de otra persona es, sin dudas, uno de los actos más profundos de amor que uno puede ofrecer. Pero ese cuidado no puede, no debe, venir a costa de borrarse completamente a uno mismo, ni a costa de dejar de prestar atención a los otros vínculos importantes de la propia vida, por más urgente y consumidora que sea la tarea de cuidado que se tiene entre manos. Ojalá yo hubiera sabido, hace 7 años, cuando empezamos este camino con Doña Rosa, que iba a necesitar cuidar, con la misma dedicación que le daba a ella, también mi propio matrimonio, mi propia salud, mis propios vínculos con el mundo exterior a esa casa donde pasé tantos años entregado por completo al cuidado de otra persona. No lo supe entonces, lo sé ahora, a un costo que todavía estoy terminando de dimensionar completamente, pero que espero, con el tiempo, pueda convertirse en algo que me sirva para construir, de ahora en más, una vida más equilibrada, sin dejar de ser, como siempre fui, alguien capaz de entregarse genuinamente al cuidado de quienes quiere, pero sin volver a perderme a mí mismo en el proceso.